Bueno, listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de métodos matemáticos y algoritmos. De hecho, este es un seminario de hecho, en esta sesión en particular hemos fusionado los seminarios de métodos matemáticos y de sistemas estocásticos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado especial. Es el profesor Jesús de Loera. Para los que están del otro lado de la pantalla, el profesor Jesús de Loera actualmente está haciendo un sabático aquí en el Departamento de Matemáticas. Y bueno, a grandes rasgos voy a mencionar un poquito la trayectoria del profesor Jesús. Digo, su currículum es muy vasto, entonces voy a resumirlo así muy brevemente. Comenzamos diciendo que el profesor Jesús es egresado de la UNAM, Facultad de Ciencias, carrera de Matemáticas, y posteriormente hizo una maestría en la Universidad Western de Michigan. Posteriormente hizo su doctorado en la Universidad de Cornell, y a partir de 1999, Calculo no falla, se incorporó a la Universidad de California en Bay. A partir de ahí, pues es profesor de esa universidad. Bueno, también ha tenido diversas visitas, ¿no?, de investigación en muchas universidades. Destacan países como Alemania, como Suiza, Inglaterra, después Estados Unidos. Y bueno, el área del doctor pues se centra en combinatoria, álgebra, optimización, algoritmos, por supuesto, y en sus aplicaciones. La práctica que está hablando. Pues ha sido autor de más de 100 publicaciones, 2 libros, uno en Springer y otro en Sayar. Y bueno, pues sin más preámbulo, bueno, esta también es importante, me acordé. Ha sido también galardonado, ¿no?, en las calificaciones bellas en las, por ejemplo, en Inform, que Inform es una sociedad de Estados Unidos perteneciente a investigación de operaciones. También es vicepresidente de la Sociedad Matemática Americana, y entre otros premios. Entonces, miren, sin más, los dejo con el doctor Jesús de Loera, que ahora viene a contar sobre una vista combinatoria geométrica del aprendizaje. Gracias. Adelante, Jesús. Gracias. Quisiera comenzar diciendo que ha sido un placer estar aquí en Simvestab. Me lo he pasado muy contento. Han sido muy amables en recibirme. Esta historia que les quiero platicar, está bien, puede cambiar. Son 5 artículos que estoy tratando de hacer una historia completa de ellos, pero 4 ya están publicados y se pueden obtener por la internet, por el archive, ¿no? Entonces, la historia que les voy a platicar es sobre aprendizaje de máquinas, pero como ustedes saben, la inteligencia artificial pues está cambiando las matemáticas, en mi opinión, por muchas razones. O sea, los matemáticos estamos contribuyendo a hacer el aprendizaje de máquinas más eficiente, a entender los algoritmos, etcétera. Pero al mismo tiempo quisiera terminar, al final de mi plática, les quiero platicar de cómo el aprendizaje de máquina está influyendo a las matemáticas. Es un tema que me interesa a mí mucho. Ok, entonces, pero vamos a empezar primero que nada con ¿a qué me refiero con el aprendizaje de máquina? Pues aquí tienen ustedes unas fotografías muy bonitas. No sé si los alcancen a ver. Los perritos. Sí. Los perritos, algunos son unos chihuahuas, unos perritos chihuahueños, y los otros son unos muffins. Y la pregunta es cómo enseñarle a una máquina a distinguir a una computadora entre los perritos y los muffins, ¿no? Como ustedes podrán ver,
no está tan fácil, ¿no? Por ejemplo, estos dos pues, se parecen muchísimo, ¿no? O sea, no está así tan fácil. Pero bueno, matemáticamente hablando, ¿qué es el aprendizaje de máquina? Pues existe. O sea, lo que queremos es pensar que las fotografías de los perritos y de los muffins, pues son puntos en el espacio. Generalmente lo vamos a pensar como son fotografías de 128 píxeles por 128 píxeles. Pues vamos a pensar que por ejemplo, esos perritos estas fotografías viven en el espacio de dimensión 128 al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde pues cada píxel tiene un cierto color o ciertos atributos. Entonces es un espacio vectorial de dimensión muy alta, ¿no? Y lo que queremos es encontrar una función, o sea, como decía, o sea, tenemos esos puntos, los puntos son vectores en el espacio vectorial, y queremos encontrar una función de clasificación. O sea, ¿qué es una función de clasificación? Es una función f que es positiva si x, si x es un punto que es un perrito, y si no, queremos que sea negativa si es un muffin. O sea, separa, esencialmente es una función que separa físicamente, puede realmente separar los puntos de un color o del otro. Ahora, ¿cómo se usa esto normalmente? Ustedes saben que en el aprendizaje de máquina hay un tipo de aprendizaje de máquina donde está entrenado, donde entrenamos a los datos, ¿no? O sea, le damos datos, por ejemplo, me dice usted, bueno, tengo 100 fotografías y cada fotografía le puedo decir es perrito o es muffin, es un perrito o es un muffin, cada fotografía tiene su atributo, ¿no? O sea, cada fotografía viene con una etiqueta. Aquí los puse en inglés. Perdón que las referencias están en inglés, pero bueno, etiquetas. Y ahora, las fotografías, como les decía, vienen con sus píxeles, que son las características de la fotografía, ¿no? Pero entonces lo que estamos haciendo es etiquetar esas fotografías. A lo mejor un humano le está enseñando a la máquina a aprender, ¿no? Es esencialmente lo que le llamamos el aprendizaje máquina. Es muy parecido a lo que hacemos con un niño, ¿no? Si le queremos enseñar a un niño que es un perro, que es un gato, pues decimos, mira, gatito, 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 le enseñamos fotografías y le enseñamos ejemplos, muchos ejemplos, y eventualmente el niño puede entender que es un gato y que es un perro, no puede ser la extensión. Aquí es exactamente la misma idea. La diferencia es que con el niño se hace una idea en su cerebro, y lo que tenemos que encontrar es una función que va a depender de minimizar el error de la predicción. O sea, tenemos esa predicción de si es un perro o un gato, y tratamos de reducir el problema. Aquí hay un ejemplo nada más, para que hablemos un poquito más en concreto. Supongamos por un momento que la función, la familia de funciones en las que estamos trabajando son simplemente hiperplanas. Es obviamente las funciones más simples matemáticamente hablando, ¿no? No hay ¿quién dice? No hay funciones más simples que esas, ¿no? Pero fíjense, aquí el hiperplano de clasificación, y con quien dice que separa los perros de los muffins, se va a escoger con unas coordenadas que de momento no las conocemos. Queremos escoger un muy buen hiperplano que tiene vector normal WT y tiene beta es el vector de traslación, ¿dónde ponemos el hiperplano? Ahora, ¿cuál es la idea? Aquí hay un modelo, es uno de miles de modelos que ustedes se van a encontrar en los libros de aprendizaje de máquinas, que se llama la función logística. O sea, la función logística, como ustedes sabrán, pues es una función que se ve más o menos así. O sea, más o menos así, ¿no? O sea, vale como que dice, es una S, tiene la forma, gracias, tiene una forma de una S. Entonces, el modelo de logístico lo que hace es que dice, porque dice aquí hay una transición, lo pensamos como una probabilidad, lo pensamos como que la probabilidad de que en este rango, o sea, que la probabilidad de que en este rango sea un muffin, digamos aquí es muffin, y de este otro lado, pues la probabilidad de que sea un perro, ¿no? O sea, perro, ¿no? Entonces es una función que cumple la función de hacerle la decisión, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratamos de damos X, Y
X y Y son lo que le damos a la máquina y luego resolviendo un problema de optimización, obtenemos el valor de W y de beta. Y así obtenemos la ecuación de la función. Ahora, lo que se resuelve normalmente, en lugar de resolver maximizar la probabilidad de que sea correcto, lo que se hace es se minimiza esta otra función, que es el maximum likelihood estimator, es en español. El ML. Entonces, eso es lo que minimizamos para obtener el valor de W y de B. Y así hay miles de modelos, ¿no? Ahora, lo que les quiero platicar hoy, en particular, es la relación estrecha que existe entre la geometría discreta y el aprendizaje de máquina. Y se los voy a tratar de platicar, como se los dije, en las dos direcciones, ¿no? Ahorita voy a comenzar por hablar cómo la geometría discreta influencia al aprendizaje de máquina. Y después, pues al final, como les decía, voy a terminar con unas conclusiones de la otra dirección. Bueno, vamos a empezar con una pregunta muy simple. O sea, les acabo de dar el ejemplo de si tengo datos, ¿cómo los podría yo clasificar con líneas? Por ejemplo, aquí está, ustedes pueden ver aquí los puntos rojos y los puntos azules. Es claro para todos ustedes que en esta situación yo puedo encontrar una línea que separa muy bonito los dos colores, ¿no? Sin embargo, aquí no se puede, ¿no? O sea, por más que traten, no van a poder. ¿Y por qué? A ver, les voy a dar una demostración, digamos, de por qué nunca van a poder. Porque en particular, o sea, ¿por qué no existe una línea? ¿Por qué no existe una línea que separe a todos estos puntos? ¿Por qué? Pues porque, fíjense en estos 4 puntos, los 3 azules que les estoy marcando, aquí hay 3 azules, y agarras este rojo. No hay manera de separarlos con una línea. ¿Por qué? Porque los azules contienen al rojo. Pues cualquier línea que tracen separando el rojo al azul, pues deja 2 azules de un lado, ¿no? Siempre deja azules de un lado. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Cuándo se puede hacer un aprendizaje de máquina que sea lineal, sea con un hiperplano, o sea, sea de grado 1? Y esa es una pregunta muy natural, ¿no? O sea, ¿qué tiene que satisfacer los datos para que sea una separable con una línea, con un hiperplano? Resulta que hay un teorema muy bonito que se llama teorema Kirchberger, que da una caracterización del tipo de datos, cuando tenemos datos suficientes, o del tipo de datos que debemos de tener, para que se puedan separar en grado 1, en grado 1. Y aquí está el teorema, dice que cuando ustedes tienen puntos azules, bueno, rojos y azules, y los quieren separar con un hiperplano, eso se va a poder sí, solo sí, bueno, pues tiene que ser posible que cada D más 2 subconjuntos de D más 2 puntos, D es la dimensión de los datos, lo pueden separar con una línea. Y aquí justo les enseñé que eso no se puede. ¿Miren? O sea, como que dice, si cada vez que ustedes se agarran D más 2 puntos, lo pueden separar con una línea, entonces siempre se puede separar, se va a poder separar todo con una línea, con una sola línea. Es un tema muy bonito. Y ustedes lo pueden pensar como un teorema de muestreo. Es un muestreo de algún tipo, ¿sí? O sea, porque, es cierto, sí, dime. Más que, a ver, si en esa gráfica de la derecha, sí, si tú aumentas la dimensión, claro, la profundidad, ya ves. Exactamente. O sea, lo que muchos hacen en el aprendizaje de máquinas es, bueno, mis datos no se pueden separar con una línea. Entonces los subo de dimensión, efectivamente. O sea, lo que hace es, si subo los rojos, digamos, al nivel 1, los azules los dejo en el plano, entonces ahí sí que puedo separar. Pero ese truco, digamos, sí, ese truco lo usa mucha gente. Y de hecho, lo que mucha gente hace es tratar de usar levantamientos, o sea, estos levantamientos que tú sugieres, usan álgebra para hacer estos levantamientos. Y entonces esto, pues lo hace un poco más, por ejemplo, lo que tú estás preguntando tiene que ver con la siguiente variación de mi pregunta aquí. ¿Cuándo puedo separar los datos con grado 2? ¿O con grado 3? ¿O con grado 4? Pues resulta que queda un teorema igualito a este.
La única diferencia es cuántos puntos tengo que muestrear. ¿Sí? Para la línea, para separar con un hiperplano, D más 2 puntos. Simplemente muestreo, D más 2 puntos diferentes, ¿no? Y si siempre se puede separar, entonces puedo separar con una línea. Cuando me voy a grado 2, tengo que muestrear más. ¿Sí? Pero tiene que ver con lo que tú dices, que hay que subirse a dimensiones más altas para poder separar. ¿Sí? Ese es el primer ejemplo de un teorema donde la geometría influencia los resultados del aprendizaje de tu máquina. Por ejemplo, esto se usa a veces para tratar de decidir cuál es el grado de la separación. Por ejemplo, cuando uno resuelve esos problemas de optimización, pues quisiéramos resolver los problemas de optimización en la dimensión adecuada. Pues, ¿cuál es la dimensión que necesito para separar realmente los datos? Aquí hay otro ejemplo. Cuando ustedes enseñan un curso básico de estadística, una de las primeras cosas que obviamente les enseñan lo que es el promedio de los números, ¿no? El promedio de las calificaciones de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Pero hay otro número que es muy interesante, que es la mediana, creo que se dice en español, la median, que es justamente el número que queda en medio, ¿no? Es el número justamente que queda en medio. Ahora, la median y el promedio no siempre son lo mismo, ¿no? Pero es muy interesante porque muchos estadísticos prefieren usar la mediana a usar el promedio, ¿no? En fin, en el año 75, el estadístico Tukey dijo que estaba muy interesado en encontrar una noción de mediana, pero no, es que acuérdense, cuando enseñamos estadística a estudiantes de licenciatura, se los enseñamos en dimensión 1 esencialmente. La estadística que les enseñamos en esa función es una variable, ¿no? Pero lo que él quería es qué sería el concepto estadístico correcto que debe reemplazar a la idea de mediana cuando ustedes tienen datos de dimensión 3, 4, etcétera. O sea, cuando uno se va a dimensión, o sea, ya no tienen ustedes los datos en un histograma, o sea, ya no están ordenados linealmente, porque no son datos en una dimensión, sino que los datos están en el espacio, es una nube de puntos. ¿Sí? Entonces, les voy a definir, bueno, les voy a platicar lo que es la noción de Tukey que a él se le ocurrió. Primero que nada, perdón, te voy a pedir que prendamos la luz otra vez. Y primero que nada, o sea, acuérdense, ustedes tienen sus datos. Aquí están los datos. En este caso, los datos están en dimensión 2. Entonces, yo voy a decir que un punto P, aquí, tiene profundidad. Aquí en inglés le decimos depth, profundidad K. Si cada vez que trazo un hiperplano por P, algunos de los lados tiene al menos K puntos. ¿De acuerdo? Esa es la noción de la profundidad de un punto. Eso trata de capturar la idea de qué tan adentro están los datos, ¿no? Qué tan adentro de los datos está la información. Bueno, entonces ya se imaginarán ahora cuál va a ser la definición del Tukey le llamó el center point, el punto central. El punto central es uno que tiene profundidad n, donde n es el número de datos. ¿Cuántos puntos datos tienen ustedes? Estamos en dimensión D, entonces tiene que ser un punto que esté más o menos así. N dividido, esa tiene que ser la profundidad de ese punto. ¿Ok? Esa es la definición que generaliza a la mediana. ¿Por qué? Porque en dimensión 1, pues fíjense, es exactamente a la mitad de los datos. ¿Fijan? Es el punto que queda justo a la mitad. Entonces, eso lo propuso Tukey. ¿Por qué no 2? Es una muy buena pregunta, te voy a decir por qué. Porque, a ver, a veces no me va a salir hacia la primera, pero si tú te agarras n sobre 2 solamente, entonces quedan cosas mucho más
muy raras. ¿En qué sentido? Hay muchos puntos en muchos lugares. O sea, hay demasiadas maneras de partir a la mitad. O sea, partir a la mitad es menos único, digamos, que encontrar este punto. Y no te queda... Sí, suena contraintuitivo, porque si Es contraintuitivo, estoy de acuerdo. muy plano es que hacemos sobre 3. Parecería que es más fácil partir encontrar puntos donde la tercera parte quede de nada. O sea, los puntos que tú estás pensando, la gente los estudia efectivamente, son puntos, digamos, que tienen la propiedad de que dividen a la mitad. Pero te voy a decir por qué son raros esos puntos. Porque acuérdate que en la definición que yo di, no importa qué hiperplano te tomes, tienes que tomar todos los hiperplanos y siempre tienes que dejar la mitad de un lado. Por eso no funciona. ¿Sí me explico? O sea, por eso el número 2 no funciona. Pues si te vas con D más 1, entonces perfecto. Todo marcha, pero muy bien. ¿Sí? Disculpe, Pero ¿pueden, sí, lo que Eduardo pregunta. Sí, ¿pueden escribir en blanco la ecuación que escribieron en rojo? Acá no la alcanzamos a ver Perdón, sí. desde la pantalla. Sí. Es N dividido entre D más 1. Sí. Sí, la función piso. Sí, porque necesitamos que sea un entero, ¿no? Más o menos, ¿sí? Aquí está también en las transparencias, lo pueden ver en las transparencias. Bueno, entonces, el punto central es muy interesante. Se los voy a enseñar, tratar de mostrar con este pequeño, sí, gracias. Los voy a tratar de mostrar con este pequeño ejemplo. Obviamente, el teorema que se los acabo de decir, que el punto central deja n dividido entre 2 más 1. Cuando yo tomo el límite continuo, o sea, imagínense que los puntos vienen de una medida de probabilidad, ¿no? En este caso, la medida de probabilidad es figura de Walt Disney, ¿no? O de Tweety, gracias. Bueno, el violín, creo que el violín le dicen en México, creo, ¿no? Bueno, el violín, eso no es un conjunto de puntos, pues, bueno, sí es un conjunto de puntos, pero es infinito, ¿no? Entonces, en el límite del teorema que les acabo de decir, la existencia del center point significa que existe un punto en violín, existe un punto que no importa qué hiperplano pase, va a dejar un tercio del área de violín en un lado, y o sea, al menos un tercio del área de violín. ¿Sí? Una pregunta, ¿eso implicaría que podría existir más de un punto central? Sí, el punto central no es único en general. Existen ejemplos donde no es único. Y de hecho, calcularlo es una de las cosas más interesantes que existe. O sea, no hay muchos algoritmos para calcularlo. Por ejemplo, mucha gente usa teoremas de punto fijo para tratar de calcular el punto central. De hecho, aquí es una de las preguntas que les pongo. ¿Cómo podríamos aproximar el punto central? Es una cosa muy interesante. Ahorita les voy a enseñar un algoritmo, una manera en que aproximamos el punto central. Pero de nuevo, según tiene muchísimas aplicaciones en la estadística, también se usa en la optimización. La manera que se usa en la optimización es a veces se usa para dividir a los datos. O sea, como que es una división, ¿cómo llaman esto? Divide and conquer. O sea, que dividen. Divide y vencerás, gracias. Sí, ok. Bueno, este teorema es bien interesante y la primera demostración que uno puede dar de este teorema, de hecho, usa teoremas de punto fijo, también se puede dar teoremas con el teorema de Helly. Yo les quiero enseñar otro teorema bien interesante. Diga. Igual, el un tercio es lo mejor que existe. Un O tercio sea, mejor que ¿puede existe. hacerlo 2 más epsilon? No. Hay ejemplos donde no se puede. Un tercio más epsilon. No. Es lo mejor que puede ser en cualquier. Sin una hipótesis adicional de los datos. Pero tu pregunta tiene mucho sentido cuando la distribución donde estás tomando los datos es súper interesante. Por ejemplo, si tu distribución Es simétrica, ¿no? es simétrica, se puede bajar, efectivamente. O sea, y eso es algo muy interesante porque el punto central pues va a depender también de la distribución de los puntos.
Porque efectivamente lo que estamos haciendo aquí es que los datos vienen de una distribución de probabilidad que no conocemos. Aquí hay un problema también de distribuciones bien interesante, les voy a platicar. O sea, imagínense que ustedes tienen una distribución de probabilidad de donde pueden agarrar puntos, agarran los puntos y yo quisiera, algunos de los puntos van a ser azules y otros van a ser blancos. O sea, los azules, piénsenlos ustedes como puntos malos, son cáncer o son bombas, lugares donde hay bombas, donde hay cáncer, no son bien, bien malos. Entonces, vamos a pensar en el caso del cáncer. Ustedes agarran o sea, hagan de cuenta, toman una muestra y es cáncer o no cáncer, la célula tiene cáncer o no cáncer. Entonces, esos son los puntos azules que ustedes están viendo aquí. Ahora, yo no sé dónde están esos puntos de cáncer, pero yo quisiera predecir el centro de una esfera, y el radio de una esfera que contengan 97% de esos puntos. ¿Sí? ¿Cómo le harían? O sea, ese es el problema. O sea, les repito, están ustedes mostrando puntos en una región y pues algunos son azules, que son los malos, otros son blancos, que son los sanos, digamos, ¿no? Ustedes quisieran de alguna manera predecir, porque todo es probabilidad, ¿no? Entonces quisieran poder tomar una esfera que contenga el 93% de los malos. Bueno, este problema obviamente requiere que ustedes estén dispuestos a un cierto riesgo, ¿no? Por ejemplo, que fallen un 93%, que les falle un 3% para cáncer, pues está, yo creo que es razonable, no quieren que le tomen la gran cantidad de cáncer. Aquí está la formulación del problema, donde esencialmente lo que estamos en ecuaciones, lo que queremos es encontrar una esfera de radio menor, o sea, estamos minimizando el área, el radio, tal que la probabilidad de que se viole, de que la distancia del punto que ustedes muestrean, o sea, los UI son los puntos que ustedes, los azules o blancos que están muestreando su probabilidad, que la distancia no se viole, ¿no? Que la probabilidad de que sea muy, muy pequeña, se cortó una parte de la transparencia, pero lo que quiero es que esa probabilidad sea bien, bien poquita, ¿no? Bien chiquita, menor que epsilon. Sí, entonces ese problema, la pregunta que uno tiene es, ¿cómo podría yo resolver este problema? Bueno, resulta que hay un método bien simpático para resolver este problema y tratar de dar una garantía. Y la solución es bien simple. Bueno, es bastante razonable. O sea, la idea es la siguiente. Ustedes se agarran, vamos a decir, 100 muestras o 200 muestras. Ya saben si son azules o blancos, lo que sea, ¿no? Ahora, cuando los puntos son determinados, el problema que yo tengo aquí, que era estocástico, era un problema estocástico, pues se vuelve un problema determinístico. ¿Sí? Es un problema de optimización convexa determinística. Entonces resuelvo ese problema. ¿Sí? Y eso me va a dar una estimación una estimación. Y lo sorprendente es que si ustedes se agarran un número suficientemente grande de puntos, el problema determinístico les da una solución prácticamente exacta. O sea, es sorprendente. Pero la explicación tiene que ver de nuevo con el teorema de Helling. O sea, la solución de este problema requiere muestrear muchos puntos, ¿no? Y si ustedes, el teorema que les acabo de decir es que si ustedes muestrean suficientemente puntos, el problema determinístico es esencialmente, vas a decir, el error es muy pequeño con respecto a la solución del estocástico. Y la prueba requiere, me voy directamente al teorema que les quiero mencionar, es el teorema de Helling. Este teorema también prueba la existencia de los puntos centrales. Fíjense, son dos aplicaciones de ese teorema tan bonito. Justo Helling acaba de cumplir años de muerto el 28 de noviembre. Entonces, el teorema de Helling es algo que es fascinantemente simple, es muy bonito. Dice que si ustedes tienen una familia de conjuntos convexos en dirección D, y resulta que cada D más uno se agarran D más uno de esos conjuntos,
se intersectan, o sea, hay una intersección no vacía, entonces todos se tienen que intersectar. Aquí está un ejemplo. Bueno, aquí tiene una familia de 4 convexos, y si agarran 3 a la vez, entonces son 4 convexos en el plano, si ustedes agarran 3 a la vez y se intersectan, entonces todos se tienen que intersectar. Ahora, otra manera de decirlo es, si ustedes me dicen, Jesús, no hay intersección, esta familia de convexos no tiene intersección, pero es que tiene que haber una subfamilia de D más 1, es un conjunto más pequeño, que no tiene intersección tampoco, ¿sí? Es como los ejemplos que les estaba enseñando al principio, del Fischberger, ¿se acuerdan? Pues ya les enseñé 3 ejemplos que vienen del aprendizaje de datos, donde saber el teorema de geometría discreta es muy útil, ¿no? Esos 3 ejemplos que les di, se usa la geometría discreta. Perdón, jefe, y entonces la dimensión tiene que ver con el número de elementos. Exactamente, sí. O sea, la familia, aquí la manera en que anuncié el teorema de Helly es que son conjuntos, una familia finita de conjuntos convexos. Y están en dimensión D, y el tamaño de la subfamilia es D más 1. Sí. Tenemos una relación de la forma que se puede dar dimensión del espacio. Bueno, sí tiene que ver con muchas cosas en análisis funcional, La efectivamente. topología general. Sí, ¿Cómo se define la dimensión del espacio? sí. Okay. Ok, bueno, o sea, ya como que terminé la primera parte de mi plática, donde estaba explicando un ejemplo de un teorema de geometría discreta que tiene influencia en la teoría de aprendizaje. Les enseñé 3 ejemplos. Ahora les quiero enseñar otro teorema de la geometría discreta que tiene influencia en la teoría de aprendizaje, y ese es el teorema de Twerber. El teorema de Twerber, que es un teorema muy bonito, que se los voy a platicar. Dice que si tienen ustedes un conjunto de puntos en RD, y el conjunto de puntos es muy, muy grande, vamos a decir, tienen más de D más 1 por M menos 1 puntos, entonces ustedes van a poder partir a los puntos en M colores, en M clases disjuntas, pero con la condición que los cascos convexos de los colores se juntan. Por ejemplo, aquí hay este primer ejemplo, aquí es dimensión 2, o sea, D igual a 2, M igual a 2 también. O sea, son 2 colores y dimensión 2. Entonces, ¿qué dice el teorema de Helly? Que si tengo más de 4 puntos, 4 o más puntos, si tengo al menos 4 puntos, siempre voy a poder partir al conjunto de puntos en 2 colores, los verdes y los rojos, de tal manera que los rojos y los verdes, cuando tomo los cascos convexos, se cruzan. O sea, por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver, el verde, el rojo se cruzan. Aquí hay otra manera, pero lo parto en rojos y verdes, y los rojos cruzan los verdes, pues contienen los verdes, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. En este ejemplo, la dimensión es 2 y el número de colores es 3. M es igual a 3, D es igual a 2. Entonces, ¿qué dice el teorema de Helly? Que tengo que tener 7 o más puntos. Aquí tengo 7 puntos, exactamente 7 puntos. Pues yo puedo partir los colores, o sea, perdón, puedo partir los puntos en 3 colores, de tal manera que el casco convexo de los rojos, los azules y los verdes se tienen que intersectar. ¿Vale? Ese es un teorema muy, muy bonito, y van a ver que tiene muchas aplicaciones en la teoría de aprendizaje también. Por cierto, ahora sí que de regalo se los doy una vez. Fíjense, el punto donde se intersectan todos los colores es un center point, es un punto central. ¿Se fijan? Porque cualquier línea que yo trace que pase por ese punto, pues como está en el casco convexo de los azules y los rojos y o sea, los 3 colores, tiene que dejar al menos n dividido entre D más 1 puntos. ¿Sí se fijan? O sea, calcular esta partición en colores se llama la partición de Twerber, y es equivalente a calcular un punto central, y es la manera más común en que la gente calcula los puntos centrales. Pero no sabemos un algoritmo eficiente para calcular los puntos centrales. Aquí es un ejemplo para Sí, para 6 puntos,
hay que ponerlos como en una hélice, ¿no? Si quieres, sí, pero sí, 6, o sea, lo mejor es 7. De hecho, el número correcto aquí es exactamente D más 1 por M menos 1 más 1. Ese es el número de tu error que piensas. Ahora, como vamos a ver en un momento en la teoría del aprendizaje de datos, vamos a mirar este teorema más estocástico. Vamos a ver, o sea, este es el seminario de procesos estocásticos, ¿no? Así que tengo que hacer, si no me van a cobrar. No son procesos estocásticos. Bueno, son métodos matemáticos. Ah, bueno, también. Bueno, métodos Claro, matemáticos, es pero que llegaste tarde, son de los dos. Hoy Ah, estoy- sí, pues sí, claro, sí. los dos. Vale. Una pregunta, doctor. Ahorita nos hablaba de que ese punto donde se cruza la línea azul, la verde y está dentro del triángulo rojo, ese es un punto central, ¿no? Pero Sí, sí. el punto central no lo estamos extendiendo como de que del concepto de la mediana. Y entonces, ese punto, vaya, no es parte de la población de puntos originales. Aún lo podemos considerar como el punto central. Gracias por tu pregunta. El center point no pertenece necesariamente a los puntos que tú me diste, efectivamente. Sí. Sí, o sea, y lo mismo, la mediana a veces no o sea, es el número que estaría en medio de todos. La gente a veces dice, bueno, esa es la mediana, ¿no? Sí, sí, tienes razón, ¿no? Es que no, este punto no pertenece a los originales, digamos. Sí. Ok. Ok, vamos a ver, supongamos que queremos clasificar datos, pero no queremos clasificarlos solamente en perros y gatos, pero los queremos clasificar por ejemplo, aquí hay fotografías de mucha gente, no se ve muy bien la foto, pero si se fijan, hay fotografías de muchas personas repetidas. Por ejemplo, este cuate está aquí, está tomado, son 2 fotos de él, tomadas con distinta perspectiva, ¿no? Y estos son los algoritmos tratando de clasificar quién es quién. Tomo fotografías de ustedes, tomo fotografías de Eduardo, de Rafael, y empiezo a decir, bueno, ¿cuál es Rafael, cuál es Eduardo? ¿No? Tratar de clasificar automáticamente quién pertenece, de quién es esa fotografía. Digo, esto tiene desafortunadamente aplicaciones muy malas. Pues como quien dice, reconocernos, ¿no? Bueno, contra la privacidad, digamos, ¿no? Bueno, ya les había hablado de la regresión logística, ¿no? La regresión logística se puede extender a M clases de datos. No tiene que ser solamente perros y gatos, como se les enseñé hace rato. Puede ser, fotografías de Héctor, fotografías de Eduardo, etcétera, ¿no? O sea, podemos hacer fotografías de grupos más grandes de gente, ¿no? O sea, de clases de gente, o de tipos de animales, o de frutas, o lo que sea, ¿no? El modelo es muy parecido. Se asume que la probabilidad está por una función logística, especialmente, pero es multivariable. Y luego se quieren obtener los coeficientes de regresión. O sea, que ahora, pues voy a asumir de nuevo que esos coeficientes me van a dar algún tipo de hiperplano. Y minimizo, o bueno, en este caso lo estoy maximizando porque hice la inversa, pero el maximum likelihood estimator. Y la pregunta que se hace toda la gente en estadística es, si yo corro mi optimización, o sea, muchas veces la gente en optimización les previene a la gente en estadística, ten cuidado, porque si usas este modelo de optimización, a lo mejor no tiene solución, ¿no? O sea, no tiene un máximo. Bueno, pues resulta que se sabe que el modelo de logística de varios colores, cuando tenemos más multiclases, o sea, cuando tenemos varias clases de colores, existe solamente, o sea, la solución del problema de optimización que queremos resolver existe solamente bajo la condición de que los colores, digamos, las clases de colores, tengan cierta intersección para comenzar. Que al menos se intersecten 2 a 2. ¿Sí? Noten que eso es un poco desafortunado, pero esa es la manera en que es la condición necesaria para que sepa uno que el algoritmo va a terminar. Porque si no, ustedes van a correr un algoritmo de optimización como van a optimizar esa función, van a obtener un valor de beta que a lo mejor no sirve para nada, pues, o a lo mejor no termina el algoritmo, no converge el algoritmo. Ustedes tratan de usar gradiente estocástico, alguna cosa, no va a terminar
Entonces, esencialmente lo que uno tiene que hacer es saber cuándo los datos sí se van a sobrepasar. Es una pregunta. En tu ejemplo original, Sí, tú separabas por un hiperplano dos clases. sí. En este caso, ¿cuál sería el equivalente? Porque ahí lo que están diciendo es que estás encontrando el hiperplano, ¿no? ¿O qué encuentras con las betas? Sí, lo que estás encontrando aquí con las betas son, de hecho, son varios hiperplanos, tienes razón. Son varios hiperplanos que separan a las clases 2 a 2. Son las clases. O sea, digamos, de alguna manera se vería, sí, se ve como partido por hiperplanos en regiones, digamos. Sí. Ok, entonces la pregunta que viene. No, aquí tengo. Cuando me digas, tú dime y prendo la luz. Sí. Sí, no, la otra cosa es que no me quiero pasar de tiempo. Pero, bueno, pues la cuestión es que para que pueda existir realmente la solución de optimización, tiene que haber intersección de las clases 2 a 2. ¿Okay? Por lo menos pequeña, pero tiene que existir. Resulta que entonces a los estadísticos les interesaría saber, bueno, si yo tomo mis datos aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que eso va a pasar? ¿No? Imagínense que el modelo más simple, les voy a dar el modelo más simple que pueda haber. Imagínense que ustedes agarran n puntos aleatoriamente de una distribución de probabilidad, ¿no? Y esos son los puntos. Y luego agarran y usan una moneda que es, por así decirlo, tienen un volado que va a colorear rojo o azul con probabilidad de un medio, ¿no? O sea, digamos, esos son, nada más estoy dando el ejemplo con dos colores. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que si hacen eso, los rojos y los azules se cruzan? Como que dice, el casco convexo de los rojos y el casco convexo de los azules se van a interceptar. Esa es la pregunta. ¿Ok? Es una pregunta estocástica muy, muy clara. Y en el año 64 se respondió para dos colores. Y de nuevo, la probabilidad aquí es uniforme, no se estoy coloreando con probabilidad un medio. Esto les da una fórmula que dice que cuando el número de puntos se va a infinito, este evento tiene probabilidad 1. ¿Sí? Porque pueden ver ustedes aquí, cuando n se va a infinito, esto se hace 0, y entonces esto o sea, la probabilidad va a 1, pues. ¿Ok? Entonces, este proceso estocástico te dice que entre más puntos tomes, si la probabilidad de coloración, o sea, la coloración es aleatoria uniforme, esto puede estar de tranquilo, todo va a ir bien, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros nos preguntamos es, bueno, pero esos son solo dos colores, ¿qué pasa si tienes m colores? Entonces, déjenme que me adelante un poquito más. Este es donde entra el teorema de Twerberg aleatorio. Pero de nuevo, o sea, es un teorema de Twerberg aleatorio porque lo que hacemos es, tenemos los n puntos que se colorean con m colores distintos. Ustedes tienen una moneda que con probabilidad, o sea, colorean con color rojo o azul, verde, lo que sea, con probabilidad 1 sobre m, ¿no? Entonces resulta que cuando el número de puntos sea infinito, mientras coloreen de esa forma aleatoria, entonces el teorema de Twerberg va a ser cierto. Todos los colores se van a juntar. Fíjense, esto es mucho más fuerte que lo que necesitan la gente en estadística. En estadística solamente necesitaban que 2 a 2 se cruzaran. Aquí estamos haciendo que todos se van a empezar a cruzar cuando ustedes toman muchísimos puntos. Entonces, es muy parecido al teorema de Twerberg en el sentido de que al final la conclusión es que todos los colores intersectan. El casco convexo de todos los colores intersectan. Pero fíjense, en el teorema de Twerberg, ustedes tienen que ser inteligentes. Tienen que colorear muy cuidadosamente los colores para escoger los colores, dónde poner los colores para que se crucen. Aquí
un changuito está coloreando los colores. Simplemente tira la moneda, lo pone rojo, lo pone azul y se cruza. ¿Sí? Pero esto es bueno en el sentido de la teoría de aprendizaje de datos. Lo que queremos, simplemente tenemos, eso les dice que si tienen suficientemente grande número de datos, van a tener una intersección no vacía. ¿Sí? Y van a poder usar la clasificación lógica. Ese es un ejemplo más. Pero no pasa eso problemas por teoría de datos, porque dice que si yo empiezo a asignar clases al azar. Bueno, lo que tú estás me va a preguntando decir algo que es es, eso es algo muy interesante porque obviamente la probabilidad no es 1 sobre m necesariamente. O sea, tu pregunta va más o menos por lo siguiente. La manera en que yo coloreo mis datos es una probabilidad, función de una distribución de probabilidad muy complicada. No es tan simple. No es tan simple, no sería demasiado pedir. ¿Qué pasa con este teorema cuando la distribución de probabilidad no es tan simple? La respuesta es que no sabemos. O sea, es un problema abierto. ¿Qué pasa cuando no es 1 sobre n? Bueno, depende de que para acá es que Me encanta que hagas esta pregunta porque les voy a poner una cosa de probabilidad como siguiente. Bueno, aquí se me olvidó borrar eso, era una plática, pero les voy a poner. ¿Ustedes se pica la luz? Es que aún en la línea, aquí hay unos problemas de probabilidad bien bonitos. O sea, si les gusta la probabilidad, creo que a Carlos le gusta mucho la probabilidad. Me encanta la probabilidad. Bueno, pues aquí ahí les va un problema de probabilidad bien bonito. O sea, imagínate que tienes el intervalo 0t y vas todos los días, escoges un punto aleatoriamente aquí y luego me das una distribución de probabilidad. No sé, por ejemplo, aquí está una probabilidad. Es la probabilidad de que sea rojo. Es la probabilidad de que sea. Ya no hay más colores, ¿verdad? No, creo que solo hay rojos. Bueno, no importa. Aquí hay la probabilidad de que sean blancos. Y luego a lo mejor hay verdes, pero esa yo no tengo color verde. O sea, lo que quiero decir es que cada color está guiado por una probabilidad. La probabilidad de que sea rojo es diferente de la probabilidad de que sea azul. No es uniforme. No es uniforme. ¿Sí? Bueno, lo que yo quisiera es predecir la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces tengo que ir a mirar estas observaciones para que yo pueda ver todos los tipos de colores? Aquí se los puse con pajaritos. Imagínense que ustedes tienen M tipos de pajaritos. Cada pajarito tiene una distinta función de distribución. Por ejemplo, los gansos vienen en el invierno. Entonces, los gansos se van a ver más para allá, ¿no? Va a haber muchos gansos aquí, pero muy poquitos acá, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces tengo que ir a ver para que vea todos los tipos de pájaros? Cuando la distribución es uniforme, a lo mejor ustedes han oído hablar de este famoso problema, porque ese es el problema de los coupon collector, coleccionar de cupones, se llaman. ¿Sí? Y la respuesta cuando la función es uniforme, pues la probabilidad de cada color es 1 sobre m. Aún en la línea, la probabilidad, entonces tienes que ir a ver m log m. Es el número de veces que tienes que ir a ver las veces para que veas todos los pájaros, simplemente para ver todos los pájaros. O sea, que estén todos. Que estén todos, que parezcan los rojos. Cuando tú haces, vi un rojo, ok, ya vi un rojo. Vi un verde, ya vi un verde. Que tú digas, bueno, todos los M colores aparecieron. Que los acumule. Que los acumules. No es que los veas todos. No de un jalón. Cada vez que vas, tú ves un pájaro, dijo. Y lo anotas, vi un verde. Ahora voy otra vez y ahora vi un rojo. Ahora vi otro verde, ahora vi otro rojo. ¿Sí? Pero el chiste que tú quieres, si sabes que hay M tipos de pájaros, son distribuidos con la misma probabilidad uniforme, entonces el número de veces que tienes que ir a ver pájaros es M log M. Pero la misma pregunta no tiene solución todavía para una distribución. ¿Por qué probabilidad? Uniforme. No. El resultado que usted probabilidad que da. Este es también cuando la probabilidad es uniforme.
O sea, el teorema de los coupon collectors, de los coleccionistas de cupones, es que si tú quieres coleccionar todos los cupones, y hay M tipos de cupones, tienes que ir en promedio, el número esperado. El número es el espectro, Sí, el sí, sí, número esperado, la esperanza, Sí, es M logaritmo de M. ok. Sí, pues sí se pueden ocurrir ideas para el caso arbitrario. El caso arbitrario es muy interesante y nos interesan estas aplicaciones. ¿Fíjate? El teorema de Tuerre, que en cierta forma lo que estábamos diciendo, es, bueno, es otro proceso, es otro evento probabilístico. No me interesa ver todos los pájaros, sino quiero saber cuándo se cruzan los pájaros. Por ejemplo, ¿cuál es el momento mejor para ir a ver pájaros? ¿Cuál es el mejor momento para ir a ver pájaros? Porque ese es el center point, es cuando se cruzan todos los pájaros, ¿no? ¿Sí? Bueno, nada más me gustaría opinar de la solución, pues se me hace que es como un algoritmo que depende de las distribuciones que te den. Sí, y me gustaría platicar contigo de esto, porque aún distribuciones muy simples, digamos, si tienes una colección de gaussianas, está más difícil, ¿eh? Calcular exactamente cuántas veces tienes que ir, está cañoncito. Vale, comentamos. Sí, podemos platicar al respecto. Bueno, se me está acabando el tiempo. Pero empezamos tarde también. No, pero les quiero platicar de una cosa bien interesante. Bueno, ya me saqué un buen rato de la plática, pero es que quiero terminar con una cosa que lo prometí a Héctor, y creo que le platiqué también a Rafael. Es esa pregunta, podemos hablar, o sea, ya hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando ya de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo tengo, ¿podemos hablar algún día de matemáticas artificiales hechas por computadoras, ¿no? Pues si se ponen a pensar, muchas de las aplicaciones de la inteligencia artificial requieren generar muchos datos, ¿no? Y pues muchos matemáticos generamos datos. Por ejemplo, Rafael genera un montón de datos de ideales, de polinomios y todo. Rafael, exacto. Entonces, hay tres preguntas que les quiero mencionar. La primera pregunta es, ¿será posible que propiedades matemáticas sean encontradas usando datos? O sea, que alguien puede descubrir una relación matemática que no se conocía usando los datos. O sea, por ejemplo, no sé, alguien de topología se pone a calcular datos, todos los datos, no sé, se calcula 10,000 cosas y luego usa aprendizaje de máquinas y dice, mira, estas dos cantidades están relacionadas con la siguiente fórmula, ¿no? Número 2, ¿será posible que usando aprendizaje de máquinas podamos mejorar la velocidad de los algoritmos que utilizamos en matemáticas? O sea, en matemáticas usamos muchos algoritmos, por ejemplo, de nuevo, Rafael le gusta mucho usar las bases de Grobner. Las bases de Grobner son muy populares en muchas aplicaciones de álgebra, pero por ejemplo, podría ser que podríamos hacerlo más rápido gracias a la inteligencia artificial. Y la tercera pregunta, que es la que voy a hablar en un poco más de detalle, es, ¿será posible que, o sea, sabemos que la inteligencia artificial recientemente se ha vuelto muy famosa porque o sea, juegos son buenísimos en la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán oído el famoso juego del Go. No sé si ustedes han oído que el Go es un juego muy difícil. Mucha gente dice que es mucho más difícil que el ajedrez. Pues las máquinas pueden ahora jugar Go mejor que los humanos, ¿no? Y eso lo hicieron usando reinforcement learning. Entonces, yo quisiera hacer, bueno, ¿será posible que podamos transformar matemáticas en juegos y entonces dejamos que la máquina juegue ese juego hasta que gane el juego y ya nos da la solución? Pues, ¿qué opinan? ¿De cuáles creen que la respuesta es sí? De las tres, efectivamente. La tercera es la resolución de singularidades. Ajá. El segundo planteamiento que se hizo antes de que existiera
durante la crisis de la inteligencia artificial de los 70 a través de Ford, con 2 jugadores para resolver la titularidad. Bueno, 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 déjenme que les comente. La respuesta es sí en los 3 casos. O sea, ya estamos en un momento en el que la inteligencia artificial ya ha hecho cambios en la manera en que de alguna manera hacemos las matemáticas. En el primero, el más famoso que yo conozco hasta ahorita, es en la teoría de nudos. En la teoría de nudos, recientemente un grupo en Oxford se juntó con un grupo de gente que hace aprendizaje o machine learning, aprendizaje de datos, y lograron encontrar una relación entre 2 cantidades de teoría de nudos que no se conocían. O sea, de hecho, si ustedes oyen la plática de esta gente, van a ver que ellos decían, bueno, es que existían estas 2 áreas de la teoría de nudos. Una era como que Gromov-Witten invariance, o sea, es una cosa mucho más Gromov-Witten. Y la otra era invariantes más geométricos, digamos, como el número de cruces y cosas así. Y resulta que no había teoremas o relaciones, identidades que relacionaran como que fórmulas de un lado con las fórmulas del otro, se habían como que se mantenido separadas. Hasta que hace unos meses anunciaron que usando teoría de inteligencia artificial, la máquina les sugirió a los matemáticos la fórmula. Los matemáticos tuvieron que trabajar todavía para encontrar la fórmula precisa. O sea, no se las dio así completamente, ya no tuvieron que hacer nada, pero sí les dio la idea de encontrar la relación que no se les había ocurrido a nadie. En el caso número 2, ahí también hay cosas sorprendentísimas. El que más me sorprende del ejemplo número 2 es el caso en el que ustedes quieren resolver un sistema booleano de fórmulas lógicas de booleans. El problema es que ahí hay muchas elecciones que hacer. Entonces uno tiene que hacer decisiones de, por ejemplo, qué variable escoger que sea fija a valor 1, o sea, falso o cierto. Entonces, cuando uno hace decisiones, los humanos hacemos decisiones, a veces hacemos decisiones que no son las mejores. En cambio, las máquinas, usando aprendizaje de máquinas, pueden hacer decisiones que dependiendo del tipo de fórmula lógica que ustedes estén haciendo, pueden hacerlo más rápido. Entonces, esa es otra aplicación. La número 3, efectivamente, hay uno muy famoso, reciente, perdón, ya me estoy saltando aquí. Hay uno muy famoso de juegos que acaba de pasar, no hace mucho, hace como un mes y medio, donde ustedes saben que multiplicar matrices, el problema de multiplicar matrices, es muy famoso, que no sabemos cuál es el exponente, qué tan rápido se puede multiplicar dos matrices, ¿no? De n por n. O sea, cuando se los enseñamos a los estudiantes en la facultad, pues es n cúbica, digamos, la multiplicación que hacemos normalmente. Pero hay métodos de multiplicación más rápidos, ¿no? Y no se conoce qué tan pequeño puede ser el exponente. Pues estos cuates, usando inteligencia artificial, pudieron sugerir una nueva manera de multiplicar y mejorar el exponente, ¿no? Usando un juego, se lo resuelven un juego. Pues quiero concluir mi presentación con un nuevo juego que nosotros inventamos, que espero que les guste el juego. Se parece un poco al juego del 15, que va de la siguiente manera. Imagínense ustedes que el problema matemático que ustedes quieren resolver es, ustedes tienen un sistema de ecuaciones lineales, quieren resolverlo con una solución entera, o sea, quieren encontrar un vector entero que solucione ese sistema a y igual a b, pero tienen que ser, los enteros tienen que ser no negativos, o sea, mayor o igual que 0, ¿no? O sea, quieren encontrar, como quien dice, un punto entero en un poliedro. Entonces, el problema. Ese problema se sabe que es NP completo. O sea, es un problema difícil de hacer en la práctica. Y les voy a proponer un juego. Les voy a proponer un juego muy simple para jugar este juego. Si juegan el juego y ganan el juego, ya se resolvieron el problema, ya encontraron la solución. Entonces, lo que pasa es que encontramos un algoritmo que transforma este problema de geometría, ¿sabes? Ahora estoy aplicando la inteligencia artificial a la geometría,
le transforma el problema de resolver un sistema de ecuaciones para saber si hay una solución entera, lo transforma en una tabla, lo va a transformar en una tabla que tiene entradas que están prohibidas de ser cero y entradas que tienen que ser cero a la fuerza. ¿Okay? Y la otra cosa que las tablas estas son, bueno, son más bien como tensores, son cubos. Ahorita les voy a hacer un ejemplo. Yo sé la suma total de las entradas en cada nivel horizontal o vertical. Les voy a enseñar aquí un ejemplo. O sea, imagínense ustedes, nada más para sacar ideas, que lo que ustedes quieren saber es si esta gráfica se puede encontrar un matching, se puede encontrar un apareamiento de los vértices. Por ejemplo, pues sí, aquí sí se puede. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, ¿no? Sí se puede. Pero supongamos por el momento que no se pudiera. Entonces, con el algoritmo que yo les digo, podemos transformar esta pregunta combinatoria. Existirá un apareamiento de esta gráfica, de los vértices de esta gráfica. Lo pueden transformar en una tabla de 3 dimensiones. Es un tensor, es un cubo de 3 dimensiones que tiene 12 por 12 por 6 por 7. Entonces es un cubito de 12 por 12 por 7. Y las entradas rojas son las que pueden ser no cero. Esas son las únicas que se vale que sean no cero. Y las otras tienen que ser cero a fuerza. Las azules tienen que ser cero a la fuerza. ¿Ok? Esa es la regla. Ustedes tienen que rellenar el cubito que es de 12 por 12 por 7, con las entradas rojas donde pueden poner los números y las entradas azules son cero. Ahora, esa es la condición final. Así quieren llegar. Ese es donde el juego va a ir. Pero además les estoy diciendo que la suma de los niveles, por ejemplo, aquí está nivel 1, tiene que ser bueno, este es más interesante. Lo voy a hacer así por este es el 6, este es el 7. Sí. Y luego en rebanadas horizontales, la suma de cada rebanada está dada aquí para ustedes. Suma 1, 1, 1, 1, 6 al final, ¿no? O sea, les estoy dando las condiciones de suma de toda la rebanada de arriba. Tiene que ser 1, la segunda tiene que ser 1 y así. Les estoy dando unas condiciones de la suma total de las entradas tiene que ser tal cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el juego? Ustedes empiezan con una manera de rellenar esa tabla cualquiera, la que se les dé la gana, que satisface estas sumas en rebanadas, las sumas en rebanadas, y luego tienen que ir a la final, a la posición final del juego, es donde todos los azules son 0 y solo los rojos tienen un número no 0. ¿Sí? Ese es el juego. ¿Entienden? Ahora, ¿cuáles son los pasos del juego? Ustedes dicen, bueno, Jesús, ¿cuáles son las movidas del ajedrez? ¿No? Es muy fácil. Las movidas se vale que cambien entradas en el cubo, pero que se preserve la suma en cada rebanada. ¿Sí? O sea, no se vale cambiar una suma de 1 a 0 o a menos 1 o a 4 o etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿me pones tantito la luz? Sería como un problema de situación binario. Menos 1, 1. ¿No? Eso se vale porque eso la suma en esta dirección, la suma en esta dirección es 0, la suma en esta dirección es 0, la suma en esta dirección es 0 y así, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones se vale que hagan ustedes para moverse de una posición a la otra. ¿Aún cuando tienen números negativos en la parte roja? No. Tiene que, es legal solamente cuando, por ejemplo, sí, me explico. O sea, si pusiste un menos 1 aquí, es que había un 7, por ejemplo, entonces lo hiciste más chiquito. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, pues esto pueden ustedes entrenar usando reinforcement learning. Aprendizaje reforzado, gracias. Perdón, no uso el español tanto como debería. Y usando reinforcement learning pueden resolver este juego.
Y si llegan a la posición, es una solución, sí, solo sí existe esa Ahora, la solución es una duda, pero, sí. digamos que eso también tiene que ver con la condición inicial. Claro, si tú empiezas una solución, o es para toda condición. O sea, el juego es, tú empiezas con una condición inicial, la única condición es que al principio las sumas en esta dirección, las sumas en esta dirección, o así, ¿no? O sea, están dadas, esas están fijas. Y luego quieres llegar a esa otra situación donde ciertas entradas están forzadas a ser cero. Y la condición inicial no puede haber negativos, porque si no es fácil, metes la diagonal y menos, es un negativo. Sí, o sea, todos, desde el principio la solución inicial tiene que ser no negativa. Para encontrar cualquier solución inicial es muy fácil. Hay un algoritmo glotón que te lo da. Lo difícil es empezar a caminar de esa solución a la otra, ¿no? Pero a lo mejor también depende mucho de qué condición tengas Claro. para llegar a... O sea, ¿cuántos pasos te va a tomar? Sí. Pero, por ejemplo, podríamos pensar que yo te doy la condición inicial para que no te preocupes de eso. Yo te la doy. O sea, asume que yo ya te di una condición inicial, pero desafortunadamente hay un montón de entradas que son no cero donde debería ser cero. Como el juego del... Es como el juego del 15. Yo lo comparo mucho con el juego del 15 porque el juego del 15 es hacer un cierto lugar que tiene que ser cero, ¿no? Porque es el que está vacío. Es el que está vacío. Exactamente. Es que los chavos ya no... Sí, ¿cuál es el juego del 15? Sí, ¿cuál es? bueno, Digo, yo juego el 15. El 21 que juega sí. Yo jugaba el avioncito. No. El 21 es de casino. No, el juego del 15. No sé cuál es. El juego del 15 es así, ¿no? Se tiene un tablero de 16 entradas y les dan los números, se los daba su papá, así, está el 7, el 9, el 10, el 1, 2, 3. O sea, están 15 números, excepto que uno es vacío. Sí, uno es vacío. Entonces tú puedes mover, por ejemplo, si aquí había un 8, lo puedes mover para acá, lo pasas a la izquierda. ¿Sí? Y al final lo que quieres es poner todos los números del 1 al 15. Ah, No, claro, sí. Pero que la última casilla queda vacía. Sí, los vas moviendo las casillas. Eso hasta en los procesos de cuando te venían los chistes, hasta en las de las que metías la moneda. Se los voy a regalar, porque seguro lo venden allá afuera. ¿En qué app? ¿En qué app? Pues aquí es más o menos lo mismo. Sí. Se toca. Bien, bueno, en fin. Yo jugaba el 21. Entonces, este es un método que tenemos, es muy rápido cuando la solución existe. El problema es que a veces la solución no existe y entonces, desafortunadamente, este juego, pues entonces lo único que le queda al pobrecito, a la pobrecita máquina es visitar todas las posibilidades, ¿no? Hasta que ya no puede, ¿no? Pero si hay solución, el camino es rapidísimo, la solución, o sea, la máquina encuentra las soluciones rapidísimo. Entonces es un ejemplo donde la teoría de, o sea, la inteligencia artificial, la teoría de juegos, se empiezan a juntar, ¿no? Y pues yo creo, hay muchas oportunidades muy interesantes. Bueno, déjenme terminar ahí porque ya me pasé el tiempo. Gracias. Pues a ver, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Los estudiantes, ¿no? Cuando dices que no hay solución, ¿te refieres a que no hay una óptima o que hay varias óptimas? No, es que fíjate, a veces, o sea, lo que tú quieres es saber encontrar una solución entera a esta ecuación. Ese es el problema matemático que vamos a resolver. Para que eso a veces no tiene solución entera. O sea, desafortunadamente, ¿no? Por ejemplo, la ecuación en una variable 2, y igual a 1, pues la única solución que tiene es un medio, no tiene solución entera, ¿no? ¿Sí? En ese caso, mi juego, pues todavía lo puedo jugar. El problema es que entonces va a buscar un montón, tratar de un montón de cosas y nunca va a encontrar una solución. Todos enteros. Trataría de hacer, bueno, no todos, pero trataría de hacer un número muy grande de posibilidades que no. Es muy eficiente este método, pues jugar este juego, si hay solución, sabes que existe una solución de aquí, lo que tú quieres es encontrarla, es muy, muy rápido.
La máquina lo aprende a hacer muy rápido. Pero la máquina no sabe cómo decir, no, pues es que no hay solución, párale, ¿no? Ahí muere. Nada más que, bueno, pues es que resolver el problema técnicamente. Exactamente. Esencialmente. Sí, o sea, Inteligencia artificial resuelve técnicamente. sí, o sea, Ya con eso. O sea, inteligencia artificial aquí te ayuda mucho si ya sabes, ya de alguna manera sabes que existe la solución. Y yo creo que, y bueno, tu intención es ver qué más se puede hacer. Claro, mi intención sería que debe de haber otros problemas matemáticos que podemos reducir a juegos. Igual jugar un juego. Voy a enviar el artículo de Gionaka, porque este es el problema de cómo resolver solución de singularidades. Ya está hecho como juego. Ajá. Y la interpretación como juego es anterior, bueno, es durante los años 70, cuando era el invierno de cuando fue la gran crisis del sistema de expertos. Entonces, esta idea ya está planteada desde el. Lo voy a enviar para que. Está interesante. O sea, como referencia histórica es muy importante. Perdón, llegué un poquito tarde, es que estaba dando clases, no te preocupes. Ahí en lo de los hiperplanos, comentaste algo sobre los métodos de kernel reproductor. No hablé de eso, nada más que, bueno, está definitivamente relacionado con todo esto de separación y clasificación. Pero di las versiones solamente para Logistic Regression. Pero puedes hacer lo mismo que yo dije para otros tipos de clasificación o de separaciones. O sea, muchas cosas que lo que dije nada más Se pueden combinar. se pueden combinar. Sí. Vale. Que tiene que ver con la profundidad. Exactamente, tiene que ver con la profundidad y todo eso. Bueno, hablando de eso, una pregunta. Este programa, cuando tiene distribuciones que no son biometálicas de la forma de un sondeo, supone que el espacio es discreto. El espacio ahí. Sí, o sea, no tienes que desgrabar los CRP, sino que es discreto. Entonces, en ese caso, ¿por qué es? O sea, las distribuciones ahí ya son fáciles de establecer. O sea, pero fíjate, Eduardo, el único paper que yo conozco que ha inclusive investigado esta misma pregunta para distribuciones no uniformes, lo único que hacen es decir, bueno, no va a ser uniforme, pero va a ser, la probabilidad va a ser PI, o sea, para cada color, obviamente la suma de las PI es igual a 1, o sea, no es uniforme, pero es casi uniforme. Entonces, ¿sí? Ese es el único paper que yo conozco donde el problema del cupón, del colector de cupones, se ha resuelto así bonito, ¿no? Completamente. Otras distribuciones sería muy interesante decir también. Por ejemplo, dar cotas. ¿Cuántas veces tengo que muestrear? ¿No? Entonces, es una pregunta de muestreo. ¿Cuántas veces tengo que muestrear para encontrar todos los colores? Es que es un espacio muy chico, persona que tiene una función Cerrada. más que eso, que se puede calcular. Pues sería interesante. Podemos platicar. ¿No? En el chat, en el Zoom, ¿no? Bueno, pues. Gracias. De nueva cuenta. Gracias. Muchas gracias. Y como es fortuna en el seminario de muchos matemáticos, acostumbrados a dar Un certificado. Ay, Dios. Firmado por Héctor, ¿eh? No, gracias a ti. Sí, gracias. Muy, muy interesante. Saludos allá a todos en el chat. Daniela, Eduardo, Héctor. Hasta luego, chavos. No, Vale. Bye, nos bye. vemos pronto, Javier. Javier, te doy, si no, ese día yo voy a llegar temprano. Si